Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hacer un proyecto con DVDs. Vamos a reutilizarlos, a transformar estos DVDs en una pieza de joyería. Estos son del tipo DVD-R. Aquí ya tengo algunos listos que ya separé previamente. Si quieren ver cómo es el proceso, los invito a ver este otro video que va a aparecer en su pantalla en la esquina superior derecha. Y también voy a dejar los vínculos en la descripción del video. Eso nos va a ahorrar un poquito de tiempo para este proyecto y también así no los aburro en caso de que ya lo hayan visto. Este fue el collar que hicimos en esa ocasión del video que les comentaba, que pueden consultar para ver cómo separé los CDs, los DVDs, cómo los preparé. Y vamos a utilizar el mismo diseño como referencia, más que nada digamos la apertura del collar como debe de ser para que encaje bien en el cuello y quede bien asentado en el pecho. Voy a utilizar un compás, aquí estoy ubicando el centro, como les comentaba es más que nada la abertura. Voy a trazar solamente el medio círculo y también ubiqué la parte media en la circunferencia y voy a trazar unas líneas. Esas líneas también me van a ayudar a guiarme en donde debo de ubicar las piezas del collar. Voy a auxiliarme de plantillas de óvalos y también de círculos que veremos más adelante. Aquí en el centro estoy marcando el óvalo más grande, esto porque va a ser en esta ocasión un collar simétrico. Y a los costados voy a hacer óvalos más pequeños, ligeramente más pequeños. Si se fijan, bajé 3 óvalos con respecto al primero que marqué. Voy a marcar el mismo tamaño hacia el lado derecho y el izquierdo. Un par de óvalos más de ese mismo tamaño hacia los costados. Y aquí finalmente tengo el diseño completo. Terminé agregando unos óvalos pequeños al exterior. Un círculo grande en el centro que va a ser nuestra pieza central y los aretes. Aquí están todas las plantillas que terminé utilizando de círculos pequeños o bueno regulares y también una de círculos súper grandes, aunque al final utilicé el más pequeño. Y ahora vamos a trazar la figura a través del plástico transparente de nuestro DVD. Podemos hacerlo a mano alzada directamente o también podemos utilizar nuevamente las plantillas para que queden lo más derechos posibles. Yo decidí poner las plantillas encima, alinearlas para trazar el círculo nuevamente y repetí el mismo proceso con el resto de mis figuras. Un solo DVD me alcanzó para poner todas y ahora las voy a recortar. Aquí generalmente siempre es más fácil para mí recortar el pedazo donde está la figura que me interesa y ya sobre ese posteriormente maniobrar para recortar el círculo. Aquí se puede ver como el DVD, dado que ahí estamos trabajando en media cara en realidad o media capa, es más fácil de recortar que un CD completo. Aquí ya tengo mi primer círculo y si ven que quedan algunas imperfecciones pueden también limarlo con lima de uñas convencional para uñas como esta que está usando el gatito. Se me olvidó grabarlo, entonces eso es lo que les conseguí a cambio. Y aquí ya tengo todas mis piezas cortadas, limpiadas y limadas. Y vamos a utilizar esmalte de uñas de colores para darles pues la coloración, el tono que queremos. Estoy utilizando tonos cálidos en su mayoría y un tono frío que es el menta para darle un poquito de contraste. Aquí básicamente es pasar el barniz de uñas sobre el DVD, bueno, sobre el plástico, el círculo que ya cortamos. Aquí me tuve que auxiliar de unas pincitas para que no se fuera bailando la pieza, como se puede apreciar ahí. Aquí fui armando poquito a poquito mi collar, los fui acomodando de acuerdo a cómo iban a quedar. Algunos les di más de una pasada para que no se viera muy translúcido. Y aquí en la pieza más grande incluso se pueden apreciar algunas grietas que se hizo en el barniz. Es nada más para que lo tomen en cuenta, no me molestó a mí, siento que se ve interesante.
Y vamos a utilizar resina de tipo UV, de la que endurece con la luz ultravioleta. Esto para que se vea pues francamente más bonito. Aquí estoy aplicándolo muy poquito, con mucho cuidado. Primero los bordes y ya después relleno los huequitos que puedan quedar al interior, y posteriormente con un pincel de silicón fui extendiéndola para que cubriera toda la pieza. Y como se darán cuenta, o no sé si se podrá uno apreciar, quedaron algunas burbujas. Esas las podemos eliminar aplicando calor con un encendedor, pero con mucho cuidado de no quemarnos. Aquí ya tengo algunas de las piezas listas y voy a aplicar la lámpara de luz ultravioleta durante 300 segundos. Aquí ya tengo mis piezas listas. Cambian mucho ya que tienen la resina. Se ven muy 3D, siento yo, y tal vez con ese efecto de ojo de gato que da diferentes tonos gracias a la luz. Y bueno, aquí ya estoy acomodando las piezas, tratando de ponerlas justo donde deben de ir los orificios. Esto más que nada para saber la altura a la que debo de hacer las perforaciones para obtener la caída deseada. Voy a marcar con un plumón donde debo de perforar para las uniones. Voy a auxiliar de este mini taladro manual para hacer las perforaciones. Aquí es un poquito más tardado porque es más gruesa la superficie de la resina. Aquí incluso se puso a bailar mi pieza mientras trataba de perforarla. Pero bueno, finalmente logré perforarla, atravesar la pieza. Como les comentaba, si van a hacerlo con taladro manual, no se desesperen. Va a ser un poquito más tardado que de costumbre si es que ya lo han intentado. Y si de plano son muy desesperados como yo, pueden utilizar un Dremel como este que tengo aquí. Aquí estoy tratando de hacer derecha mi primera perforación. Como se darán cuenta, mi pulso es de maraquero, entonces se me fue un poquito chueco, pero pues no hubo mayor problema. Continué haciendo las perforaciones en las piezas que ya había marcado y posteriormente las uní con arillos. Aquí nuevamente emparejo mis piezas y trato de ubicar las uniones. Nuevamente pongo los arillos y así continúo de poquitos en poquitos. Siento que así es más fácil ir uniéndolo que si marco todo desde un principio. Aparte que como estoy utilizando plumón temporal, o sea no de alcohol, se va a terminar borrando la marca si las manipulo, entonces siento que es mejor así. Aquí les comparto un poquito cómo le hago para insertar los anillos. Y aquí prácticamente ya tenemos toda nuestra pieza unida. Y también hice los aretes, que básicamente fueron un círculo y un óvalo colgando. Voy a agregar la cadena. Y así es como quedó el collar. Se ve bastante interesante en estos tonos pastel, me gustó mucho. Y ahora para los aretes vamos a hacerlos un poquito diferente. Voy a utilizar la parte de atrás de este arete. Ay, tiene un nombre en específico, pero ya se me olvidó. Pero bueno, voy a utilizar ahora esta parte y un pegamento industrial que según es súper fuerte y súper efectivo para unirlo con el resto del arete. Aquí pongan solo lo suficiente. De lo contrario hay que andar limpiando los excedentes. Aquí estoy, como les comentaba, quitando los excedentes con una toallita húmeda para que no se quede ahí marcada la pieza. La verdad no me gusta cómo se ven cuando tienen marcado el pegamento. Y aquí ya apliqué el pin o el alfiler a ambos aretes. Vamos a dejarlo secar por aproximadamente 24 horas, que es el tiempo que menciona el instructivo. Y así es como quedó nuestro collar en esta ocasión. Siento que es un estilo muy diferente de los que habíamos venido haciendo. Eran mucho como estilo boho, como muy orgánicas las formas, y ahorita sí nos fuimos por algo más simétrico.
Me gustó mucho también el resultado y pues bueno, esta es otra de las maneras en las que podemos reutilizar un DVD para convertirlo en un collar, unos aretes. Incluso la misma técnica se puede utilizar para hacer también la pulsera. Y lo mejor de esta técnica es que no requerimos utilizar horno y por lo mismo de que no se cocinan las piezas tampoco se curvean, entonces quedan muy planitas y derechitas. Y por otro lado, los invito a visitarme en mis redes sociales, las dejo en la parte superior izquierda, también las pueden ver en la descripción del video y los dejo con unas fotos de cómo queda el collar y los aretes ya puestos. Es lo que me habían pedido en otras ocasiones, que cómo se veía ya puesto. Aquí les comparto unas cuantas fotos y por otro lado también no se olviden que tengo otros videos de manualidades de joyería hecha a mano. Les dejo también las opciones y nos vemos en el siguiente video tutorial. Bye.